Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente mesa. Es una conferencia que nos va a dar la doctora Wileydis Artigas. La conferencia se llama Uso de redes sociales para la difusión científica. Y antes de comenzar, ahora sí. La doctora Wileydis es doctora en ciencias sociales y cuenta con una vasta experiencia desde investigación en universidades públicas como privadas, asesora y jurado de tesis, trabajos de grado y es editora de revistas científicas, es miembro del comité científico y editoriales, así como autora de más de 25 artículos en revistas nacionales e internacionales y así como investigadora en la Universidad de Zulia en Venezuela, y sus principales proyectos o líneas de investigación son la gerencia estratégica, estudios de entorno y gerencia de las revistas. Entonces, para no quitarle más tiempo a su presentación, le voy a dar el micrófono a la doctora Wileydis, nada más recordando que tiene de 40 a 45 minutos y después seguimos con una ronda de preguntas. Adelante, doctora. Gracias, María Luisa. Gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir pues, sobre estos temas, ¿no? Bueno, yo lo felicito por el 10º aniversario de la revista, pues siempre estamos apostando por el crecimiento de las revistas latinoamericanas y creyendo que podemos seguir avanzando en este camino, ¿no? Hoy me corresponde, bueno, agradezco nuevamente a María Luisa y en especial a la Universidad Veracruzana y el personal de su revista por haberme contactado para conversar un poco sobre este tema, que es el uso de las redes sociales para la difusión científica, ¿no? Bueno, de primero yo les muestro pues cualquier duda, comentario, tienen aquí también mis contactos o me pueden ubicar a través de las redes sociales en donde posteo el trabajo que tengo o las cosas que hago. Pues de todos modos yo esta presentación la comparto con María Luisa para que ya después se los haga llegar. ¿Qué es lo que vamos a conversar en estos 30 minutos, 35 minutos? Bueno, vamos a dar un paseo por lo que son las redes sociales y las redes sociales académicas que nosotros como investigadores podemos utilizar para promocionar nuestro contenido, pero además luego vamos a cerrar con cómo también esas redes sociales pueden ser usadas para revistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de los identificadores persistentes para caer específicamente en el registro de ORCID, que es el identificador para personas. Luego vamos a hablar de ResearchGate como red social académica principal. Luego de Google Académico y otros perfiles asociados. Vamos a conversar un poquito sobre la visibilidad de cada uno de nosotros como principal meta. Y cerramos con el tema de redes sociales para revistas y algunas estrategias que funcionan. Entonces, bueno, lo primero, conversar un poquito el tema de los identificadores persistentes, ¿verdad? Un identificador persistente se refiere a un identificador único que permanece en el tiempo y estos identificadores existen para personas, para documentos y para instituciones. El identificador persistente por excelencia para las personas es el ORCID o ORCID, que tiene más del 60% de los investigadores registrados a nivel mundial. Y para el caso de los documentos, el más usado y el más conocido es el DOI, que incluye pues revistas, artículos, memorias, libros, tesis, es decir, todo aquel documento que se considere académico, ¿no? Para el caso de las instituciones se cuenta con GRID, ROR, DataCite, FUNRED y Ringgold ID, entre otros, ¿no? Es decir que todos estos identificadores se relacionan entre sí en función de hacer interconexión con los temas académicos, ¿no? Las agencias de registro del DOI, pues tenemos las más conocidas, es Crossref y DataCite. ¿Qué es el DOI? Bueno, el DOI es el identificador de objetos digitales, es un identificador persistente que se une a un contenido. Ese contenido puede ser artículos, capítulos de libros, pero que son, digamos, los más conocidos para usarlo, pero también pueden ser memorias, tesis, reportes de revisiones, preprint, becas, base de datos, entre otros. ¿Cómo se estructura el DOI? Comienza por la página general de doi.org, luego tiene un prefijo que es único para la institución y luego un sufijo que es creado por la institución.
Esta solicitud la hace un editor o una institución, no la puede hacer de forma individual un autor a las agencias de DOI, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios asociados de tener identificadores persistentes en relación a otros identificadores? Bueno, que si vinculamos más identificadores, ampliaremos la información y seremos más fácilmente encontrados y vinculados. Por ejemplo, si nosotros tenemos ORCID, cuando lo agregamos a un documento vinculado a Crossref, es decir, con un DOI, automáticamente el ORCID notifica al correo que se ha publicado algo nuevo, por lo cual se automatizan los procesos. Esto por ponerle solamente un pequeño ejemplo de cómo los identificadores y los servicios asociados hacen más visible la investigación, ¿verdad? Y caemos, disculpa un momento. ¿Qué es el ORCID? Es el identificador persistente para las personas, inicia en septiembre del 2012, es una empresa 100% virtual sin fines de lucro que ofrece servicio gratuito a los investigadores. Cuando usted se registra en el ORCID le otorga 16 dígitos únicos por investigador. Esta es la estructura general, orcid.org, los 16 dígitos. El propietario decide, obviamente, si lo coloca público o privado, pero es importante mantenerlo público para dar a conocer los trabajos y que las revistas tengan acceso a su historial, porque básicamente en lo que se constituye el ORCI es un currículum vitae o en un resumen curricular de cada uno de nosotros en el ámbito de la investigación. Entonces, el ORCID proporciona dos funciones básicas: un registro para obtener un identificador y segundo, un API que es con la que se conectan el resto de los investigadores para obtener la información que necesitan, ¿no? Está disponible bajo una licencia de código abierto, es disponible de forma gratuita para las personas. Las organizaciones pueden convertirse en miembros para vincular sus registros y para actualizarlos. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un ORCID y por qué comienzo con esto antes de hablar de la difusión y la visibilidad científica? Bueno, primero porque su nombre puede estar repetido en su propio país u otros países y es una forma de atribuir las investigaciones a quien corresponde realmente. Luego, que es un registro que se actualiza de forma continua a través de organizaciones enlazadas, como ya les comentaba, como por ejemplo con los DOI de los artículos. Y además que también podemos ingresar manualmente a publicaciones y ir teniendo ahí nuestro historial académico que pueda ser visualizado públicamente, ¿no? El enlace es orcid.org/register. El primer control que le hace para registrar es el correo. Si usted se ha registrado anteriormente, no podrá registrarse nuevamente. Y el segundo control es el nombre, es decir, para verificar que no tenga identificadores repetidos, es uno por persona. Y además, usted se puede registrar a través de su propia organización si es que esta forma parte del ORCID. ¿Cuáles son los elementos que podemos ingresar? Bueno, nuestro historial de empleo, nuestro historial de educación y calificaciones, nuestras actividades profesionales, los proyectos que son financiados y los trabajos, que eso incluye artículos, libros, ponencias, todo aquello que se encuentre en Internet y que pueda ser cosechado como un trabajo académico, ¿no? Podemos poner los diversos correos que tenemos, websites o link de redes sociales que nos interesen, otros identificadores como el Research ID de Clarivate o de WOS o el Scopus Author, las palabras claves de los trabajos que hacemos, el país donde nos encontramos, es decir, toda esta información está a disposición en el ORCID, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque a través de ellos, punto número 1, las revistas identifican cuál es nuestro recorrido académico y por eso es que es importante no dejarlo vacío o privado. Poder vincular una publicación a un código ORCID le da cierta garantía de que quien publica se dedica a la carrera investigativa y puede verificar su historial. Luego, se encuentra sincronizado con la mayoría de redes sociales académicas y puede incorporarse en varios sitios del investigador, como el perfil público, la firma de correo electrónico, páginas web, etcétera, ¿no? Eso para tener, vamos a decir, la base de lo que es nuestra identificación web y poder luego difundir. El segundo punto tiene que ver con hablar de ResearchGate como principal red social académica que nosotros debemos apuntar.
Es la mayor red social para científicos e investigadores. Fue creada en el 2008 para construir un espacio conjunto en donde los miembros pudiesen encontrarse por áreas de conocimiento o por campos afines. Fíjense, en el 2013 tenía 3 millones de usuarios. Para el 2017 contaba con más de 13 millones de usuarios y actualmente cuenta con más de 70 millones de documentos en línea, siendo en realidad un gran repositorio web. ¿Cuáles son los objetivos de ResearchGate? Bueno, compartir documentos, que era su finalidad principal, un repositorio general de temas académicos, para crear un repositorio de producción por cada persona. Además, da estadísticas sobre la producción científica, genera debate a través de preguntas y respuestas, conecta y colabora con otros colegas y además da la opción de búsqueda de empleo según tu perfil. Aquí yo les coloco la pestañita de los documentos o los productos que nosotros podemos agregar, los ítems de investigación como artículos, libros, capítulos de libros, documentos de conferencias, datos, investigación, presentaciones, póster, preprint, etc. Fíjense todo lo que se puede tener dentro de cada uno de sus perfiles. ¿Cuál es mi experiencia personal con ResearchGate? Bueno, en ResearchGate comparto publicaciones, hago preguntas o respondo preguntas para interactuar y contacto investigadores de mi área de conocimiento. Incluso en esta presentación les dejo pues un video de YouTube de hace algunos años en donde explicaba pues cuáles eran los mejores tips o consejos para iniciarse en ResearchGate, ¿no? Muy importante, a través de ResearchGate yo he tenido contacto con investigadores de otros países con los cuales he desarrollado investigaciones y eso ha llegado al fruto de lograr artículos científicos publicados. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo? Si yo contacto a alguien y me dice que no, bueno, a lo mejor en algún momento alguien te dirá que no, pero no perdemos con intentar de contactar a alguien y decirle, mira, yo estoy trabajando el mismo tema que tú trabajas, me interesa aplicar esto que tú aplicaste en este trabajo para mi contexto, podemos hacer un trabajo conjunto y así empezar un trabajo de investigación. Luego tenemos también Google Académico, que aunque no es una red social de interacción como ResearchGate, donde podemos preguntar, contactar, básicamente es también una ventana al tema de las publicaciones, permite obtener las citas del mayor cosechador que es Google, se crea a partir de una cuenta de correo asociada a Google, debe ser actualizado continuamente y genera un índice H. El Google Escolar lo podemos crear, o el Google Académico, tanto personal como para revistas. ¿Qué otros perfiles pueden crearse también para hacer difusión o aumentar la visibilidad? El perfil de academia.edu, que básicamente es una red social académica muy parecida a ResearchGate, es un repositorio, creamos nuestro perfil, insertamos todos los documentos o productos científicos que tenemos y podemos por ahí también contactar personas de áreas de conocimiento. Esta red social académica tiene más funciones cuando es la versión paga, como muchas de las redes sociales, pues que si nosotros tenemos una versión superior, pues tiene muchas más funciones, pero en inicio pues funciona para compartir y para tener ahí también una base de datos de los documentos. Luego tenemos que es una red social general, pero me ha funcionado mucho para el ámbito académico, LinkedIn, en donde, bueno, ustedes pueden compartir los productos que publican, pueden compartir, por lo menos en mi caso, yo comparto lo que publico, comparto los documentos que me parecen interesantes y que yo leo, posteo cosas de mis colegas, de mis compañeros, eventos, invitaciones, etcétera, con lo cual usted genera un movimiento y va generando interés en ese tema que usted está promocionando, ¿no? También podemos crear los perfiles de Scopus y de WOS, pero para cada uno de estos casos tenemos que tener artículos previamente publicados en alguna de las dos bases de datos o en cada base de datos para poder solicitar tener un perfil y poder ahí seguir acumulando los demás artículos o documentos que nosotros vamos publicando, ¿no? También es importante registrarse en directorios de área de conocimiento específico. Por ejemplo, yo les coloco este aquí, que es el directorio EXIT de profesionales dedicados a temas de información. Se los voy a mostrar rapidito para que ustedes vean por qué es importante que nosotros tengamos o nos registremos en ese tipo de directorio por la información que se puede compartir a través del mismo. Entonces, déjenme compartirle.
aquí para que lo puedan ver. Fíjense, aquí le dice, bueno, cuál es el nombre, qué institución principal y tiene los accesos pues incluso al repositorio de LIS, a las citaciones de Google, a ResearchGate, a WOS, Scopus, LinkedIn Academia, al ORCID, al Twitter, es decir, que da una serie de informaciones que cualquier persona que quiera contactarte relacionada con algún tema, pues tiene ahí toda la información que se necesita, ¿no? Entonces, así como existe ese directorio para profesionales relacionados con la información, deben haber otros directorios de cada área de conocimiento de su interés donde ustedes puedan compartir esa información. Y también presencia en redes o páginas gubernamentales, si tenemos un CTI Vitae como Perú o si tenemos ya se me fue el nombre, en Brasil utilizan también una página web gubernamental en donde se monta el currículum, que también la utiliza Colombia. Es decir, todo aquello en donde podamos mostrar toda nuestra producción nos ayuda a que nos puedan ubicar más fácilmente a través de la web, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de toda esta conversación sobre el tema de tener un identificador, estar en redes sociales académicas? Que nosotros como productores de conocimiento tenemos que tener la visibilidad como principal meta. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser reconocido internacionalmente como un referente, tienes que apuntar a la visibilidad del trabajo científico. Y muchas personas me dirán, bueno, pero es que yo no tengo nada, yo apenas he publicado un trabajo. Bueno, pero tienes que comenzar a hacer un trabajo de promoción y de visibilización para que mientras vas avanzando en la carrera puedas ir mostrando y ya se te vaya reconociendo en ciertos contextos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, registrarse en Google Scholar, obtener tu identificador ORCID, activarte en redes como LinkedIn, promocionar todos los eventos y actividades a través de las redes sociales académicas. De seguro, en el mediano plazo empezarás a ver resultados. Fíjense, aquí yo les coloco como ejemplo, pues el caso de Google Scholar, ORCID, ResearchGate, el CTI Vitae de Perú, es decir, las diversas plataformas en donde uno puede aparecer que le permiten a uno dar promoción y generar esa visibilidad o difusión necesaria de esos contenidos, ¿no? Y bueno, eso para hablar de tema de personas. Apenas voy viendo el comentario, déjenme ponerlo en doble para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver si se ve. Ahora sí. ¿Se ve mejor? Creo que se dejó de compartir. Déjenme volver a compartir. Bueno, ahora se me puso doble pantalla y no me deja un minutito. Creo que fue peor el remedio que la enfermedad. A ver, déjenme volver a pedir aquí que no haya doble pantalla. Ahora se me cierra todo. Déjenme ver si me deja abrir. Mm, Minuto.
¿Sí se ve? Sí. Bueno, entonces les compartía aquí todos mis perfiles, ¿verdad? Que es la idea, ¿no? Lograr esa visibilidad, nosotros como autores y todas las revistas deben apuntar a que nosotros tengamos cada uno de esos perfiles para promocionar los trabajos que publicamos, ¿no? Y bueno, el tema de cierre también es hablar un poquito de las redes sociales para revistas, porque tenemos que apuntar también a la visibilidad desde las revistas. Entonces, fíjense, ¿dónde podemos o dónde difundimos la información de las revistas científicas? Bueno, se puede tener un perfil en X o Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram, ¿no? Cada red social se destina a cierto tipo de post. Así, por ejemplo, tenemos revistas que son del área de arquitectura y diseño, que les va mejor usando Instagram, colocando fotos de sus diseños y sus gráficas, etcétera, o revistas de información que les va mejor en el tema de uso de X o Twitter. ¿Por qué? Porque es el medio donde naturalmente se encuentran los profesionales de la información, ¿no? Entonces, hay revistas donde la red principal es Twitter, en donde se publica todo, como eventos, publicaciones, lanzamiento de números, y luego pues existen redes sociales que uno puede tener como secundarias, como Facebook, LinkedIn e Instagram, en donde se generen contenidos adicionales como invitaciones, call for paper, lanzamiento de números, artículos de revisión, etcétera, ¿no? Aquí yo les muestro un ejemplo de lo que es la creación de plantillas, uniformes para las revistas. Este es un ejemplo de la revista profesional de la información, en donde está el título en idioma principal y en idioma traducido aquí más pequeño, el nombre de la autora, la fotografía, una cita al documento, el logo de la revista y la información de la revista, ¿no? Además, nosotros hacíamos un post secundario que se publicaba a las 2 semanas, en donde se colocaba una cita, otra cita adicional del trabajo y la foto y el nombre del autor, ¿no? Entonces, fíjense cómo se promociona el contenido. O, por ejemplo, también lanzamiento de números, cierre de números, promoción de eventos, promoción de otros productos, promoción de premios, pero fíjense que hay una cosa particular y es que se comparten colores, se comparten elementos que hacen que sea identificable en las redes sociales. Entonces, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta? Bueno, uso del programa HotSuite, por ejemplo, para programación. Podemos usar herramientas de soporte como Excel, uso de la inteligencia artificial para las ideas de los posts, unificación de estilo, uso de colores e identificación, uso de etiquetas y hashtags que le permitan dar mayor difusión a ese contenido y reposteo del post donde se etiquete a la revista. Es decir, que tenemos que estar muy atentos a eso que publicamos y a todos aquellos que publican y nos etiquetan para poder hacer el movimiento en las redes sociales, incluso responder ante cualquier pregunta, ¿no? Fíjense, aquí yo les coloco un ejemplo de buena práctica de esta revista, la revista de comunicación de la CESI, en donde publicamos un trabajo. Inmediatamente que nosotros publicamos el trabajo, nos enviaron esta información, ¿no? Fíjense que dice que qué nos recomiendan para mejorar la trayectoria de investigación, que también beneficia a la revista porque vamos a promocionar el contenido de ella también, estar presente en las plataformas de colaboración, crear y actualizar su perfil en Scopus, Research ID, Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, tramitar el ORCID ID, compártelo en las publicaciones. Para compartir en sus redes, utilice siempre el enlace DOI. Fíjense que es muy importante para hacer el enlace. Asegurarse de tener presencia en revistas científicas y de divulgación y subir el manuscrito en diferentes repositorios institucionales o repositorios públicos como Mendeley. Fíjense cómo lo recomiendan. O este segundo ejemplo, una revista que hace formatos adicionales o alternativos como el podcast y le da las instrucciones a los autores de cómo generar ese podcast. Fíjense, planifica el podcast, escribe un guión, graba el audio, verifica el audio, haz una edición, envíanos tu audio, es decir, con instrucciones detalladas de cómo hacer esas publicaciones alternativas para ellos compartirlos también de la revista a través de, es decir, los artículos de la revista a través de otros
formatos adicionales. ¿Cuáles son algunas estrategias que funcionan para las revistas científicas? Bueno, aquí yo les muestro el diseño de infografías o resúmenes gráficos, muy importante. Esto lo hace mi colega Jorge Cueva de la revista Retos de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Ellos generan infografías para cada artículo científico que comparten en las redes y así ya los identifican por el tema de las infografías y tienen una forma de atraer al lector con otros elementos gráficos. Fíjense que tiene la institución, información general, información de la revista, los índices y los elementos del resumen o puntos centrales. La segunda estrategia que recomiendo es la generación de eventos científicos relacionados o un ecosistema de productos, como por ejemplo congresos, conferencias, simposios, cátedras abiertas y cualquier otra actividad que pueda incluir a la revista y a través de la cual se le haga promoción en los de las distintas formas. Un ejemplo de eso es este evento que está relacionado con la revista, pero que genera pues un movimiento adicional, información adicional y gente que se interesa en conocer sobre la revista, ¿no? La tercera estrategia tiene que ver con los editores invitados. Fíjense, la práctica de usar editores externos ayuda a la difusión y visibilidad. Los editores invitados traen autores externos a la universidad y los editores invitados deben ser cuidadosamente seleccionados tomando en cuenta su trayectoria. Aquí hay dos ejemplos, igual de la revista Retos y de la revista Mujer Andina, en donde se presentan editores invitados o temáticos para una llamada específica de envío de artículos. ¿Y eso qué hace? Pues promociona la revista, genera mayor movimiento, hace que tengamos más artículos de esas instituciones de donde vienen esos editores invitados. Fíjense que esta revista es de Ecuador y los editores son de Colombia y de Chile, y esta revista es peruana y esta editora invitada es de Canadá. Entonces eso permite ese movimiento también. Y bueno, para mostrarles también el tema de LinkedIn, muy importante la diferencia entre lo que son los perfiles personales y los perfiles de revistas, empresas, etcétera, son un poco diferentes, pero lo importante es generar ese contenido y crear ese movimiento para lograr que existan personas interesadas en seguir ese contenido y seguir promocionando la revista de distintas formas, ¿no? Como siempre, en todas mis conferencias, pues al final están todas las referencias con los enlaces para que ustedes puedan ir a esos materiales y ubicarlos. Yo esta presentación se la voy a pasar a María Luisa para que ella también la comparta. Y bueno, nada, quedamos entonces para las preguntas y respuestas. A ver. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Wilady. Es una charla bastante interesante y no sé si aquí tengan alguna pregunta, algún comentario o en línea. A ver si alguien se anima. Sí, tenemos dos preguntas. Bueno, dos interesantes. Adelante. Claro, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muy clara y interesante para quienes estamos o iniciando una investigación académica o tenemos trayectoria, pero pues estamos organizarnos de otra forma con las condiciones actuales. Tengo una pregunta muy sincera y porque se ve que obviamente eso requiere cierta cantidad de organización y aquí en la Universidad de Veracruzana, por ejemplo, tenemos que estar llenando currículums y formatos que tienen que ver con nuestra evaluación dentro de la institución o nacional, que además yo sí me encuentro, estoy inscrito en algunas de sus plataformas, tengo mi ORCID y todo eso, pero para gestionar la actualización de tanto plataforma, más lo que te pide tu institución, más que tus redes personales, etcétera. ¿Tienes algún sistema o utilizas algunas herramientas o algo como para poder, así sería bueno si pudiéramos subir algo
y va automáticamente a todos los lugares donde tiene que estar, pero como todos los protocolos son diferentes, a mí me parece como muchísimo trabajo. Y como también tenemos que estar produciendo las publicaciones para poderlos difundir en estas plataformas, es como, es una pregunta sincera, ¿no? ¿Cómo manejas tú el tiempo para todo eso? Gracias. Gracias, sí, es otro trabajo. Es otro trabajo, porque de verdad, así como lo dices, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al principio se hace más duro subir todo el contenido, porque sí me ha pasado, pero ya después te haces como un sistema propio, ¿no? De que, por ejemplo, te pones como, yo, por ejemplo, lo que hago es que cada vez que publico algo, en vez de dejármelo acumular, cada documento lo voy subiendo, lo voy subiendo, lo voy subiendo en el momento y sí me ha pasado pues que tengo otras ocupaciones y no me da tiempo de subir ese momento, en ese momento y ya después tengo 2, 3 documentos y sí tengo ya pues que tomarme más tiempo, una hora, más tiempo de poder colocarlos, ¿no? Sí es un trabajo adicional, yo siempre digo que es una programación personal, ¿no? Así como nosotros hacemos nuestras programaciones para la institución, como tú dices, de toda la documentación, todo lo que tenemos que hacer, hay que también dedicarle un poquito de tiempo a eso porque nos va a beneficiar en el mediano y largo plazo. Es decir, nos va a dar ese movimiento que nosotros queremos para que nos puedan contactar por esa información que nosotros manejamos y que queremos compartir como académicos y que puedan hacernos invitaciones de instituciones, nos puedan pedir alguna sugerencia, algún consejo sobre un proceso específico. Entonces yo digo al principio, y así fue, pues, porque yo, por ejemplo, de verdad me puse activa en las redes en pandemia. Antes de eso tenía las redes, pero no compartía casi nada, ¿no? Entonces me puse en pandemia y cuando comencé a actualizar todo, realmente a meter todo el material, sí me llevó muchísimo tiempo, pero cuando ya pude subir lo que tenía trazado y pude como comenzar a manejarme paulatinamente, fue mucho más fácil, ¿no? Entonces es como ir viendo y verlo como un beneficio. Bueno, ahora en el momento es beneficio tanto para la institución como para usted, ¿no? Porque promociona el trabajo científico de la institución. Pero en el mediano y largo plazo es un beneficio personal, porque en el mediano y largo plazo es como tu muestra del recorrido académico, de las cosas que has compartido, de cómo te reconocen por ciertos temas. Entonces yo, bueno, les doy como consejo eso, tener como un plan personal de irlo haciendo, así sea en el poco tiempo que nos queda, y luego hacerse pues como una disciplina. Por ejemplo, yo generalmente me tomo cada 2 semanas, 1 hora, 2 horas en revisar todo. Ah, me falta algo, no me falta algo, que me faltó aquí. Eso con respecto a las académicas, que es donde se actualizan documentos y todo eso, ¿no? En cuanto a las redes sociales, como LinkedIn, por ejemplo, sí las veo todos los días como vemos normal las redes sociales. Si tengo algo que repostear, lo reposteo. Si tengo un documento nuevo, lo pongo, pero ya esa es más como del día a día, ¿no? Pero en las que requieren más tiempo, como subir documentos, poner información, sí tenemos que tener pues como un apartado para ello, ¿no? Y no, es una buena pregunta, ¿no? Porque es importante también saberlo, ¿no? Hola. Y considero una buena práctica el poner el texto completo, tanto en Research Gate como en academia, o mejor, el enlace directo a la publicación que se tiene. Eso depende de la revista, porque hay revistas que no permiten que tú pongas el repositorio y por eso es importante que leamos las condiciones, aunque la mayoría ahora de Latinoamérica más bien propicia eso, pues que nosotros pongamos en cuantos repositorios como sea posible. Lo que sí es importante es que sea el documento final publicado, es decir, una vez que es publicado con el formato de la revista, a menos de que la revista te deje colocar el preprint, por ejemplo, pero ya una vez que lo publicas tienes que modificar el archivo, o sea, sustituirlo para poner el documento final, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ha pasado y hemos tenido discusiones sobre eso, que cuando se dejan los preprint y no se pone el documento final, termina siendo afectada la revista. ¿Por qué? Porque van a citar el preprint
y no van a citar realmente ese documento final que es de la revista, entonces se pierden ahí como las trazas de las citaciones. Pero si la revista permite que tú compartas en máxima de vida, si estás en más lugares te van a ver más, ¿no? Sería el punto central de eso, ¿no? Siempre que sea el mismo documento, como te digo, si ya ponemos diferentes documentos, pues va a ser como versiones distintas, ¿no? Pero el mismo documento, pues te va a dar más posibilidades de aparecer en Google Académico si te buscan, más posibilidades de que alguien te ubique en alguna de estas redes sociales, es decir, que te da como mayor visibilidad. Y la otra es si si ha tenido alguna experiencia ahora con las directrices de ciencia abierta en dejar en algún repositorio los datos de investigación, o si ya puede recomendar alguno. Sí, casualmente ese es ahora un tema central con las revistas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ponernos pues muy atentos a eso, porque la mayoría de revistas de impacto están solicitando esos datos en ciencia abierta. La experiencia que yo tengo es con, eh, yo lo diría como repositorio en España que utilizan mucho, que si no me equivoco se llama OSF, que es Open Science Framework. En ese repositorio usted se puede registrar, ahí se pueden montar documentos, les da un enlace y ese enlace se puede compartir con las revistas. Disculpen. Ese enlace lo pueden compartir con las revistas e incluso ahora muchas revistas tienen una parte al final que dice enlace para datos o ubicación de los datos, en donde el autor puede decir, escríbeme para compartir los datos o estos datos se encuentran en este repositorio o en este enlace, ¿no? He tenido la experiencia con con OSF y también reciente acabamos de enviar un artículo y creo que lo colocaron en Zotero, se pudo colocar en Zotero los datos de investigación y se compartió ese enlace, pues, de los datos de investigación. ¿Qué es importante? Obviamente que nosotros como autores pues pongamos datos completos, sin ninguna falla, que la gente pueda reutilizarlos, pues que es el fin de esos datos abiertos, ¿no? Entonces sí creo que esa es una tendencia que está muy ahora en uso por revistas científicas y sí creo que hay posibilidades pues de que sea una buena forma de seguir abriendo el tema o sea, seguir aportando a la ciencia abierta y a la transparencia, ¿no? De la publicación, ¿no? Que anteriormente no nos pedían esos datos, ¿no? Bueno, pues creo que son todas las preguntas que tendremos el día de hoy y le agradezco mucho, doctora, la participación de hoy, el tiempo que nos brindó y en el transcurso de estos días estaremos haciendo llegar su constancia de participación. Gracias, María Luisa, gracias. Felicidades por el aniversario de la revista y no dudes en contactarme si requieres algún apoyo con la revista para el tema de ayudarte con las redes sociales o algún apoyo para aparecer en cualquier plataforma que tú consideres adecuada, pues siempre estamos, por lo menos yo es lo que normalmente comparto con revistas que me contactan y les ayudo en esos temas porque es importante que nosotros como revistas latinoamericanas tengamos esa mayor visibilidad, aparezcamos y propiciemos también que los autores que publican con nosotros sigan compartiendo ese documento y hagan más visible la revista, ¿no? Muchas gracias por la invitación, le deseo pues lo mejor en este aniversario y bueno, seguimos en contacto. Cuídense.